Hola, les doy la bienvenida al panel de conversación de Smart Work. Soy Consuelo Wagner, gerente de división de personas de Transbank, y hoy vamos a estar conversando con representantes tanto del sector público como privado sobre cómo, en medio de esta nueva realidad que vivimos producto de la pandemia, se presentan importantes desafíos en materia de conciliación trabajo-familia y otras dimensiones claves para un entorno del teletrabajo. Y lo que para muchos se hará una realidad más permanente en el futuro, como es el trabajo híbrido. Gracias a Fundación País Digital por la invitación a participar en esta instancia y quiero presentar a quienes me acompañan para reflexionar sobre qué hemos aprendido en este casi año y medio de trabajo a distancia y cómo lo podemos hacer mejor hoy y a futuro. Le doy la bienvenida al subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días. Buenos días. A Marcel Villegas, socio People Advisor de Transformación y Estrategia Organizacional en EY. Bienvenido, Marcel. Hola, muchas gracias por la invitación. A Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes, que nos acompaña a la distancia. Muy bienvenido, Nelson. Hola, muchas gracias por la invitación. A Claudio Ortiz, Country Manager de Cisco en Chile. Muy bienvenido, Claudio. Gracias por la invitación, feliz de estar acá y conversar con ustedes. Encantada. Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Muy bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Consuelo? Un gusto. Y Marcelo D'Agostino, Senior Advisor, Information Systems and Digital Health de la OPS. Muy bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado? Llevamos ya largo tiempo en pandemia, se aceleraron los procesos y nos tuvimos que adaptar. Todos. Las personas, las familias, las empresas. Aprendemos a convivir con la realidad de un trabajo a distancia y el concepto de trabajo híbrido que para muchos ya es una realidad. Reuniones virtuales con equipos de trabajo y con nuestras familias en etapas de cuarentena. Más las ya conocidas clases online de los niños en etapa escolar y universitaria. En suma, una hiperconectividad a todo nivel, junto con una permanente situación de riesgo sanitario. Y surgieron los desafíos, principalmente en materia de liderazgo, de cómo manejar la incertidumbre y de enfrentar y gestionar conceptos como la fatiga digital en un acompañamiento permanente a nuestros equipos de trabajo. Ahora que un porcentaje muy importante de la población está vacunada y las restricciones de confinamiento se están flexibilizando, los líderes deben tomar definiciones sobre la modalidad en que seguiremos trabajando. ¿Vamos a volver presencialmente a nuestros lugares de trabajo? ¿Se mantendrá el trabajo a distancia desde nuestros hogares? ¿O quizás esta sea la oportunidad para adoptar una nueva forma de trabajar que combine aspectos positivos tanto del trabajo presencial como del trabajo a distancia? Quiero partir entonces compartiendo con ustedes un dato. En mayo de este año, el último informe Work Monitor de la consultora internacional de recursos humanos Randstad mostró que al 84% de las personas encuestadas en Chile les gustaría volver a su lugar de trabajo en cuanto sea posible, ya sean jornadas completas o mixtas. Y los principales argumentos que dijeron para puntuar de esa forma es que extrañaban las interacciones con sus compañeros de trabajo y porque tenían dificultades para mantener el equilibrio entre la vida laboral y familiar. Por otro lado, y en medio de este escenario, Fundación País Digital identificó la necesidad de mejorar la calidad del trabajo en los tiempos de pandemia, la productividad y la salud de los colaboradores, a través de un estudio realizado en conjunto con EY y con Caja Los Andes. Se preguntó a colaboradores y empleadores de distintas compañías sobre conciliación, vida laboral personal, gestión del tiempo, salud, entre otros temas. Parte de esos resultados también lo estaremos comentando hoy en día. Abro ahora la conversación. Subsecretario, quisiera partir con usted.
A más de un año de la promulgación de la ley del teletrabajo, nos gustaría saber a nivel de gobierno, ¿cómo ven el panorama actual y qué balance hace? Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Consuelo, saludar a todos los panelistas presenciales y a quienes también están de modo telemático, ¿cierto? A ver, sin duda el teletrabajo llegó a nuestro país para quedarse. La evaluación que hacemos es una evaluación positiva. No es justo, y lo hemos conversado, ¿cierto?, culpar al teletrabajo de los problemas de la pandemia. Tú lo decías muy bien, los niños en la casa. Eso no es, obviamente, la modalidad estimada de teletrabajo hacia el futuro. La ley de teletrabajo, con sus virtudes y con sus defectos, hoy día ha venido a proteger puestos de trabajo y no tenemos ninguna duda que post pandemia nos va a mostrar su mejor cara. Ser un tipo de empleo moderno, porque aprovecha las nuevas tecnologías y las pone al servicio de las personas para mejorar la calidad de vida. Ser un tipo de empleo inclusivo, porque permite que sectores tradicionalmente más relegados del mundo del trabajo puedan incorporarse a él. Y no estoy pensando solo en el ejemplo fácil que es el caso de las mujeres. Estoy pensando en jóvenes, estoy pensando en adultos mayores, estoy pensando en personas con discapacidad, estoy pensando en personas de regiones que hoy día, gracias al teletrabajo, pueden aspirar al empleo que siempre quisieron. Es un tipo de empleo también sustentable, es amigable con el medio ambiente, con la naturaleza, nos ayuda a descontaminar y a descongestionar las ciudades. Y en cuarto lugar, estoy con el presidente, ¿cierto?, enumerando las virtudes. En cuarto lugar, además, democratizó una forma de trabajo. Antes de la ley de teletrabajo, el teletrabajo en nuestro país era más bien para cierta élite, ¿cierto?, de algunas empresas, de algún rubro de trabajadores, generalmente cargos de mayor nivel de responsabilidad. Hoy día el teletrabajo democratizó esto. ¿Qué va a pasar? Tú lo decías muy bien. Creo que el principal desafío es transitar hacia esta modalidad híbrida. Hoy día, de la gente que está teletrabajando, según los datos que nosotros tenemos, hoy día el 25% de la población de la fuerza laboral está teletrabajando, que es un porcentaje alto, 1 de cada 4 personas. Y hoy día la gran mayoría, el 60%, está en modalidad full teletrabajo y el 30 y tanto por ciento en la modalidad híbrida. Esta cifra creo que se van a invertir completamente post pandemia, o sea, el 70% aproximadamente va a ser modalidad híbrida por la ventaja que tiene esta combinación de trabajo presencial con trabajo remoto, y un porcentaje menor se va a quedar solo en teletrabajo. Así que ahí hay un importante desafío, hay un desafío para la jefatura, se han ido derribando mitos en materia de teletrabajo, pero importante el cambio cultural que tenemos que ir haciendo como sociedad para transitar a esta modalidad de teletrabajo que llegó para quedarse. Claro que sí. Fernando, Marcelo, ustedes como representantes de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, ¿consideran que los países estaban preparados para esta nueva forma de trabajar? Mira, Consuelo, los países no estaban preparados definitivamente y eso tuvo dos efectos. Por un lado, el primer efecto, digamos, ha sido el avance de la pandemia, ¿no es cierto? Y por otro lado, desde la situación de lo que son las medidas de confinamiento que se han tomado, ha tenido un efecto en la salud mental en términos generales, bien marcado, y también ha tenido un efecto en lo que es la adhesión a las medidas por lo que se llama fatiga pandémica. La necesidad de que las personas estén cuarentenadas, que estén confinadas, ha traído una cantidad muy grande de dificultades. Sin embargo, es una medida crítica para reducir la incidencia de la pandemia, la transmisión de la enfermedad. Y en este caso, y en esta reunión que el viceministro, el subsecretario señaló algunos números, fíjate que en este momento somos 10 personas participando de este evento. Perdonen que no cuento a los que están fuera de cámara porque no los veo, pero si la probabilidad se distribuyera de manera uniforme, si hubiéramos tenido esta reunión presencial, la probabilidad de tener 10 contactos, en caso de que hubiera un caso, de tener 9 contactos, hubiera sido el 100%. La probabilidad se redujo porque 6 estamos afuera, a un 40%. Y el número de contactos se redujo a 3, de contactos estrechos se redujo a 3. Idealmente, desde el punto de vista de los sanitarios, nosotros vamos a decir tiene que ser 0, o tratemos de llevarlo a 0, esa probabilidad. Pero bueno, existe, ustedes están tomando algunas medidas. Nosotros sugerimos usar mascarilla
como en los lugares cerrados, pero me imagino que el ambiente estará suficientemente ventilado, etcétera. Así es. Fernando, y ya que tocaste el tema de la salud mental y la fatiga pandémica, ¿qué han visto ustedes desde ahí? Bueno, como decía, para limitar la transmisión y los fallecimientos por COVID-19, especialmente hasta que llegaron y van llegando y van avanzando los procesos de vacunación, el tema de las medidas de lo que se llaman medidas de salud pública y social, incluidos lockdowns de ciudades y medidas de quedarse en casa ha sido crítico. Se señala a Chile como uno de los modelos, vamos a decir, de país en cuanto a usar evidencias para hacer lo más inteligente posible estas medidas de lockdown a través del paso a paso y también las otras medidas como las medidas de trazabilidad. Pero como te decía, generan un impacto grande en los países y generan que finalmente van perdiendo adhesión, la población se va desmotivando. Entonces, haciendo una consideración sobre lo inequitativo que puede resultar las condiciones de acceso a tecnologías, el teletrabajo es una de las medidas que la OMS promueve para reducir la transmisión de COVID. Y da algunas guías que después podemos abundar un poco, pero me gustaría, tal vez, Marcelo, que vos complementes, que tenés una visión más de lo que es el uso de tecnologías en los temas de salud, ¿no? Sí, gracias Fernando y gracias Consuelo. Quería focalizarme en dos cosas que dijo el subsecretario y que coinciden plenamente con lo que está pasando y lo que debería hacer en el sector salud cuando mencionaba los temas de inclusividad y los temas de cambios culturales. Y esto responde a la pregunta tuya, Consuelo, porque la realidad es que el punto del cambio cultural es algo clave y a veces se ve como algo menor. ¿Y por qué digo esto? Respondiendo a tu pregunta, porque lamentablemente no se estaba preparado porque no hubo un cambio cultural, no porque no hubieran existido tecnologías de información. Entonces ahora hay que darle prioridad a eso para que no vuelva a pasar, porque telemedicina se hacía hace 30 años. Tecnologías para todo lo que se está haciendo ahora existen hace 2 o 3 décadas. La pregunta clave es por qué no se usaban y por qué ahora se aceleró. Entonces yo creo que lo que planteaba el secretario son los puntos claves. Cambio cultural sin perder en cuenta el concepto de la inclusividad, ¿no? Porque si no podemos correr el riesgo también de que solo aquellas personas que estén conectadas van a tener determinados beneficios, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito de salud, sea en el ámbito de educación, etcétera, ¿no? Entonces quería resumir en esos dos puntos porque coinciden exactamente en la posición desde el enfoque de salud pública, ¿no? Inclusividad, cambio cultural, etcétera. Excelente. Un temazo, ¿no? Cambio cultural es un tema. Marcel, Claudio, ¿cómo han visto ustedes en sus organizaciones el tema del cambio cultural que se tuvo que implementar así tan abruptamente, ¿no? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, primero, muchas gracias de nuevo por la invitación y gracias, Consuelo, por la pregunta. Yo creo que partimos reaccionando, como todo el mundo, digamos, no estábamos preparados para esto. Creo que partimos con una visión de que esto se iba a terminar. Si se recuerdan por ahí a inicio del 2020, en marzo, no, mira, en junio, como esta cosa entra en cierre, va a bajar, septiembre, pues llega la primavera, entonces también como que ahí proyectamos siempre el post-pandemia, el regreso, siempre con el ciclo corto. Y nos fuimos dando cuenta que en realidad no era nada de corto. Ayer la autoridad ya hablaba de la tercera dosis de vacuna, o sea, esto se prolonga. Y yo creo que desde la reacción empezamos a instalar cuestiones, ¿ya? Y la reacción yo diría que tuvo múltiples frentes. Creo que quienes estábamos en posiciones de liderazgo sin duda ha sido un examen. Y múltiples frentes, primero voy a partir por el mío, digamos, por mi casa. El primer frente es cómo me pegó la pandemia a mí en mi casa, con mis hijos que no pueden ir a la escuela, con que yo me tenía que encerrar de vuelta, con una situación familiar muy distinta para todos, obviamente, y desde ahí a reaccionar. De ahí con mis equipos, ¿sí? No solamente en términos de cómo manteníamos la continuidad operativa del trabajo, sino también la demanda de saber cómo estaba el equipo. Entonces,
los líderes empezamos a ser demandados a la coherencia cuando decíamos la persona es lo más importante. Bueno, a ver si efectivamente conoces a tu gente. Porque aquí el individuo es el importante, no mi equipo está bien. No, Juan, María, Francisco, Francisca, Daniela, cada uno de ellos y de ellas tiene una situación particular. Y para poder hacer equipo nuevamente, había que entender, teníamos que entender esas particularidades. Entonces ya vamos de la persona, el entorno familiar, mi equipo. Bueno, ¿cómo la organización reaccionó frente a esto? La continuidad operativa, la seguridad, ¿no es cierto? Y empezar a establecer medidas hasta cuándo la información que se bajaba a los equipos con muy poca certeza. Y qué es lo que nosotros necesitábamos como individuos, es certidumbre. Nos guste o no, en algún momento estábamos acostumbrados a esto de que, mira, mucho tráfico, poco tráfico, y yo sabía que en las mañanas me tenía que comer una hora y media de tráfico e ir a la oficina. Después trabajaba una cierta cantidad de tiempo, después iba o no iba a buscar a los chicos a la escuela, y era como puros bloques con certeza. Lo que nos trajo esto es, las certezas desaparecieron en todos los planos. ¿Ah? Mis jefaturas dicen que vamos a volver a la oficina. Bueno, pero mis chicos están todavía trabajando en la casa, ¿no? O sea, están estudiando en la casa. ¿No? Entonces, una serie de conflictos. Yo creo que fuimos poco a poco aprendiendo, fuimos poco a poco incorporando tecnologías y desde ahí fuimos entendiendo que esta cosa se prolongaba, entrado a este año 2021, y empezar a establecer ciertas líneas de acción un poco más claras, entregando cierta certidumbre, haciéndonos cargo de cuestiones nuevas, como son los llamados enfermedades de tipo mental, el estrés, la ansiedad, el miedo, cuestiones que habíamos hablado alguna vez, pero nunca nos habíamos tenido que hacer cargo. Y por lo tanto, ver qué profundidad había en el mercado de gente que nos asistiera a eso. Y yo creo que toda esta cuestión ha sido un proceso de aprendizaje gigantesco, que nos realzó como individuos que somos sociales y donde se mezcló el entorno personal, familiar, con el laboral. Todos esos límites hoy día son mucho más grises, digamos. En lo personal creo que, si bien hay mucha gente que está sufriendo mucho y lo lamento y creo que tenemos que hacernos cargo de ese costo, pero creo que la sociedad ha aprendido. Y hoy día tenemos una sensibilidad mucho más humana de lo que es nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Por supuesto. Mira, en el caso nuestro fue un poco distinto, porque nosotros como compañía siempre fue una compañía que promovía el trabajo remoto, el trabajo desde la casa. Por lo tanto, nosotros, no estando preparados para una pandemia, evidentemente, estábamos preparados para trabajar desde las casas, que los que mencionaba, hay algunas compañías que estaban más o menos, incluso porque algunas empresas se empezaron a preparar previo a la pandemia con la crisis social de octubre. Por lo tanto, nosotros lo vivimos de una forma distinta. Lo que sí notamos absolutamente esta tendencia a la hiperconectividad. Todo el mundo estaba en reuniones permanentemente y no estaba teniendo los breaks necesarios entre una y otra reunión. Entonces, eso es lo que nosotros nos empezamos a preocupar, de que la gente tuviera un balance de lo que se refiere a la cantidad de reuniones, los espacios que había que bloquear. Internamente nosotros tratamos de hacer las reuniones más cortas. Ya no son de una hora que uno lo agenda en el Outlook, una hora, no. Las reuniones tienen que durar 45 minutos para tener esos 15 minutos para ir a tomarse un café, hacer lo que estimen necesario. Eso por una parte. Y por otra parte, bloquear partes del calendario. Almuerzo. Esa es tu hora de almuerzo, como antes las tenías y salías a almorzar o almorzabas en tu oficina. Hay que bloquearlas, porque si no, esto se estaba transformando en algo muy difícil de llevar. Perfecto. Y así como tú decías, Marcel, es importante preocuparse del individuo más que del equipo. Es saber cuál es la realidad que tiene cada una de las personas para poder trabajar desde la casa. Porque nadie estaba preparado para poder trabajar, no todas las personas tenían un lugar físico para trabajar dentro de las casas. Los niños estaban en las casas, los niños tenían unos horarios diferenciados y los niños juegan, y como jugaban, en línea. Y eso consumía el ancho de banda. Por lo tanto, las reuniones vía video, telemáticas, que hacía que se transformara una crisis dentro de la casa, discusiones dentro de la casa, que había que, por una parte, solucionar con tu proveedor de servicios de Internet, decir, ¿sabes qué? Necesito más ancho de banda, que ellos también se vieron muy presionados a poder llegar a las casas en el tiempo que la gente lo necesitaba. Hubo compañías que
que estuvieron muy complicadas en un principio, pero había que preocuparse del individuo, había que preocuparse de los conflictos internos que generaba la casa, que uno no estaba en la casa durante el día. Los niños no estaban, pero ahora estábamos todos trabajando, estudiando, jugando. Entonces, no era fácil la situación. Pero como les digo, para nosotros fue un poco distinto. Evidentemente nosotros teníamos y tenemos todas las herramientas como para trabajar desde la casa. Y lo que hicimos también fue tratar de ayudar a los clientes, y no clientes incluso, porque sabíamos que todos estaban reaccionando. Nadie tenía un plan armado para poder trabajar. Por lo tanto, lo que hicimos fue disponibilizar licencias para que los clientes pudieran bajar y poder trabajar remotamente y en forma segura por un tiempo prolongado hasta que se organizaran y después pudiéramos ver cómo se desarrollaba un proyecto. Perfecto. Si me permite, solamente lo que tú mencionáis del individuo, de esos espacios para almorzar, el tomar conciencia que para algunos significaba efectivamente parar e ir a almorzar. Para otros significaba parar e ir a cocinar. Exacto. ¿No es cierto? Y entre medio de eso, que claro, tú mencionabas el ancho de banda porque había mucha gente en la casa conectado, pero la gente no estaba preparada de un equipo para cada uno para conectarse. O sea, cuando partimos, los chicos no, cada uno se va a conectar de manera remota a la clase, cosa que también tenían los mismos problemas las escuelas e instituciones de conectividad, pero no necesariamente habían 5 equipos disponibles o 3 equipos disponibles. Exacto. Entonces, el estrés al interior de la casa y para quienes estaban en posiciones de liderazgo, no proyectar su realidad, que muchas veces, lo mencionaste, subsecretario, ¿no es cierto?, de que para ciertas personas que están en ciertas posiciones tienen de alguna manera la posibilidad de resolver, pero no proyectar esa situación a su equipo, que muchas veces no la tiene. Y el estrés es gigantesco. Yo comparto contigo lo que mencionaste. Y acá en el caso, Nelson, en tu caso, bueno, una empresa que atiende público, que tiene sucursales, ¿cómo se vieron enfrentados y cómo fue el cambio cultural para poder adaptarse a esta nueva modalidad con sus clientes, con sus equipos de trabajo, con sus colaboradores? Bueno, Consuelo, la verdad que es muy parecido a lo que ya se ha comentado por todos los panelistas, tanto los que están en el estudio como los que nos encontramos a distancia. Efectivamente, el teletrabajo en cualquiera de sus versiones, full teletrabajo o trabajo híbrido, no nació como una decisión tomada por las organizaciones o por el país o porque alguien dijo a contar sino que fue respuesta a una emergencia. Y en respuesta a esta emergencia nos encontramos fundamentalmente con que, como se dijo acá, este no es un problema tecnológico, sino es un tema cultural, y eso es fundamental. Particularmente nosotros, al igual que la mayoría de las empresas, ¿cierto?, nos tocó de un día para otro, en marzo del 2020, es decir, todo aquello que estábamos haciendo presencialmente, llevar el máximo posible a remoto. Eso significaba, ¿cierto?, que había una serie de detalles que nunca habíamos, en los que nos habíamos fijado, como la cantidad de licencias que habían disponibles, como las conectividades en los hogares, etcétera. Pero también, por otro lado, teníamos el desafío que somos una institución de seguridad social, que dado nuestro rol fuimos declarados, ¿cierto?, un servicio de utilidad pública, por lo tanto teníamos que mantener permanentemente abiertas nuestras sucursales para atender a nuestros afiliados, que siguieron yendo por distintas necesidades, como los temas de licencia médica, de cargas familiares y otras prestaciones legales que entregamos a través de nuestra institución, ¿cierto? Siguieron asistiendo. Sin duda, bajó de 20.000 visitas diarias a nuestras 140 sucursales de Arica a Punta Arenas, bajó a 3.000, 4.000 visitas diarias. Eso significaba entonces que tampoco debíamos de tener a toda nuestra dotación. Había mucha incertidumbre, hoy día hay muchas más certezas con las cuales hablar que las que había hace un año atrás, sobre todo respecto a cómo avanzaba esta enfermedad. Recordémonos cómo andábamos todos los primeros días de pandemia, ¿cierto? En términos de, en buen chileno, perseguidos, pensando que el virus poco menos que te estaba esperando a la salida de tu casa y todas las precauciones que tomábamos. Por lo tanto, y sabíamos que ahí íbamos a tener gente que iba a tener compañeros de trabajo que iban a tener que estar en el mundo presencial. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar todas las medidas
sanitarias necesarias y más de ellas, más allá incluso que la norma indicaba, para proteger primero que todo a nuestra gente, para dar certeza, para dar seguridad, para dar tranquilidad. Era fundamental no tener contagios y reducir al mínimo esos riesgos, pues cualquier cosa podía ser muy, muy complicada desde el punto de vista del clima organizacional. Eso significó que nuestra presencialidad se disminuyó inmediatamente a un 30% solamente en las sucursales, el otro 70% se fue a hacer teletrabajo, y enfrentamos el desafío del cual se ha conversado. Finalmente, en 2 días logramos tener a la compañía trabajando en un 70% remotamente y en un 30% presencial. Se vio facilitado, y vuelvo a decir lo importante que es el cambio cultural, porque desde el año 2017, fines de 2017, 2018, veníamos trabajando en acelerar un proceso de transformación digital. Por lo tanto, habíamos sometido a nuestra organización y a todos y cada uno de nosotros como trabajadores de Caja Los Andes a un proceso de cambio, un cambio fuerte, no menor, que había implicado una serie de cambios en la forma de hacer las cosas, en la forma de mirar, la relación con nuestros afiliados, con nuestros clientes, la forma de mirar nuestros procesos, cómo hacíamos las cosas, etcétera. Por lo tanto, nuestros equipos estaban relativamente preparados para ese cambio. Sin embargo, el teletrabajo era un tema que lo habíamos pensado en el 2019. Yo con un equipo de la Caja viajamos y miramos experiencias fuera de Chile y llegamos y tratamos de implementarlo, y la verdad que no avanzamos nada. No avanzamos nada. Y no era un problema de tecnología, porque es la misma que existe hoy día. Sin lugar a duda era un tema tecnológico. Un tema cultural. Y hoy día se han derribado muchos de esos mitos. Las culturas organizacionales han cambiado, se han adaptado a los nuevos desafíos, y eso va a permitir, ¿cierto?, que se tomen lo mejor de ambos mundos. El trabajo en un mundo o en un estilo híbrido, ¿cierto?, mezclando las bondades que tiene el teletrabajo con lo que ya se ha mencionado acá. A mí yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionó el subsecretario en términos de inclusión. Creo que permite hacer una muy buena inclusión, creo que permite mejorar considerablemente la calidad de vida, pero también el presencial es fundamental para la sociabilización, para la mantención de las culturas, para la transmisión de valores, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Nelson. Marcel, en ese sentido, desde la mirada del teletrabajo, ¿qué desafíos planteó la pandemia en temas de liderazgo? Para que pudiéramos responder todas estas demandas de los equipos de trabajo, de nuestros colaboradores. ¿Qué viste tú desde Iguay en ese sentido? Todos los desafíos en todas las dimensiones que pudiéramos pensar. Claro. El primero, yo de verdad creo que fuimos sometidos al desafío de la coherencia. Durante mucho tiempo los líderes veníamos con un discursivo y conversando respecto a la relevancia de nuestra gente, los equipos de trabajo, hablando de cultura, de transformación cultural, que la transformación digital en realidad es un proceso cultural. Y acá fuimos sometidos a la coherencia, a ver si efectivamente teníamos ese enganche con nuestra gente. Así dábamos los espacios que tú planteabas, ¿no es cierto?, respecto de entender que la gente tiene que parar, de que, bueno, una de las cosas buenas, tú lo mencionaste, las reuniones más cortas, mejoró la puntualidad, al menos en mi experiencia, en todo mi entorno, la puntualidad. Pero era una reunión de 30 minutos tras otra, y empecé a adaptar la capacidad de adaptación de los líderes, de poder conectar con otros líderes, clientes, ¿no es cierto?, mis socios, bueno, parece ser que tenemos que cambiar la forma de trabajar, pero escuchando. Yo creo que hay un desafío enorme. No era una cosa de que se juntaran los grandes líderes, ¿no es cierto?, en alguna suerte de fumata, y de ahí salieran las grandes ideas de cómo teníamos que enfrentar esto. Primero, nosotros como líderes también estábamos afectados, pero lo más relevante era escuchar a nuestra gente, en qué situación estaban, y además entender, y creo que todavía estamos en eso, que este es un proceso que se viene viviendo, o sea, estamos transitando en esto. No es una foto, esto es un proceso que se viene viviendo. Y por lo tanto, lo que entendíamos nosotros en una posición de liderazgo, o nuestra gente, o la relación con nuestros clientes, lo que ocurría a mediados del año pasado, es distinto a lo que ocurrió a inicios de este año, y es radicalmente distinto a lo que está ocurriendo hoy día, donde la ciudad se empieza a abrir un poquito, ¿no es cierto?,
están volviendo, se están abriendo las oficinas, el paso a paso ha permitido estas cosas. Y por lo tanto seguimos adaptándonos. Perfecto. Y yo creo que el gran desafío es la capacidad de escucha, para ponerlo en claro, la empatía, pero de verdad, no del discursivo, y el ser capaz de cambiar las dinámicas de trabajo, las reuniones, la forma, el empoderamiento, el control, la gestión, cambiarla de verdad para adaptarla a, ¿no es cierto?, a lo que cada uno, individuos que se conectan en mini sociedades, somos capaces de hacer. Yo creo que en ese desafío todavía estamos. Y nada, yo creo que para adelante, creo que lamentablemente esto va a ser como contradictorio, pero creo que los líderes necesitamos calle. Y digo contradictorio porque no podemos salir tan fácil a la calle, pero necesitamos conectarnos con lo que está pasando y a partir de ahí poder instalar formas dinámicas, entendiendo que, como usted bien decía, el teletrabajo que hemos vivido es distinto al que se va a instalar cuando haya otro aspecto de la sociedad normalizado. Y por lo tanto, creo que se viene una mejor faceta de teletrabajo, de trabajo híbrido. Y por último, quiero mencionar que no nos debemos olvidar de ese porcentaje de personas, que a nosotros también nos pasa, que sigue trabajando en terreno. Hay muchos que están trabajando en terreno. Y dado que una porción estamos trabajando híbridos o remoto, también se vieron afectados. Me recuerdo hace muy poco hablando con uno, me decía, antes mi terreno, mi tiempo de terreno era terreno. Hoy día no, hoy día me enchufan reuniones entre medio y tengo que parar la camioneta, tengo que parar en algún servicentro, en alguna parte, para poder atender reuniones que se instalan. Antes el terreno era de verdad, era terreno, y hoy día el terreno también está impactado por esta situación. Exactamente. Esto mismo, subsecretario, que ha aparecido, el tema de la desconexión, Sí. el tema de esta fatiga, de lo que decía Claudio, tenemos reuniones unas detrás de otras, a veces ni siquiera hay un minuto para poder parar. De hecho, hay estudios que han mostrado que es muy estresante no tener estas pequeñas pausas, ojalá de 10, 15 minutos de reunión en reunión. Nuestra ley de teletrabajo habla de la desconexión, pero quizás esto no ha sido tan fácil verlo, aplicarlo. ¿Qué han visto ustedes desde el ministerio? A ver, varias cosas importantes. Yo coincido con todo lo que se ha planteado por todos los expositores. Primero, aquí, esto fue como el antipiloto. Cuando uno empieza un programa piloto, uno va de menos a más, ¿cierto? Para ver si funciona. Y lo decían varios de los expositores, aquí hemos ido de más a menos. O sea, pasamos de un día domingo que estábamos todos trabajando en nuestra oficina, al día lunes está todo encerrado. Y por lo tanto, es como un antipiloto, ¿cierto?, de lo que como uno planifica estas cosas. Y por lo tanto, ahí hay un desafío. Segundo, creo que el desafío, y lo hemos repetido, es cultural. Efectivamente, nuestra ley contempla determinados derechos que a lo mejor vamos a tener que fortalecer la difusión. Lo hablábamos del derecho de desconexión, que hoy día existe, etcétera. Pero es cultural porque ha costado que las personas hagamos el cambio de separar los espacios, ¿cierto? Aquellos que están teletrabajando a veces están todo el día con el computador prendido. Y hay que ir generando una cultura, que es una cultura de los trabajadores, pero también de los líderes. Cuando decía Marcel recién, los cambios que se han generado, yo creo que se han derribado mitos. Por ejemplo, el mito de la productividad. ¿Cuántas empresas no quisieron transitar en el pasado hacia el teletrabajo porque decían que los trabajadores iban a ser menos productivos en teletrabajo? Yo le pregunto a esas empresas, hoy día las personas están siendo menos productivas. Al menos las encuestas que yo he visto, los resultados no dicen eso. Al contrario, dicen que son igual o más productivos. Pero tenemos que avanzar. Y ahí hay un tema que lo quiero vincular con esto, que es el tema de la corresponsabilidad. Cuando uno mira el tema de la sobrecarga, del estrés, hoy día en teletrabajo, en el hogar, está muy asociado también a las mujeres. ¿Por qué? Porque hoy día, y lo ponía el ejemplo cuando Marcel decía, hay que ver el tiempo no solo para ir a almorzar, sino que también para cocinar. En otro país eso lo hacen las mujeres mayoritariamente. Tenemos ausencia de corresponsabilidad. Y hay varias encuestas bien decisivas que dicen cuál es el principal obstáculo que han tenido las personas para teletrabajar. La respuesta mayoritaria de las mujeres, el principal obstáculo que han tenido para teletrabajar, las labores domésticas y las labores de cuidado. Esa misma pregunta se la hace a los papás, a los hombres. ¿Cuál es el principal obstáculo que han tenido para teletrabajar? La conexión a Internet. Y eso muestra el divorcio absoluto que tenemos en materia de corresponsabilidad. Por lo tanto, en la medida que no avancemos en corresponsabilidad, y la corresponsabilidad es full un tema cultural, sí, uno puede empujar a través de cambios legales, pero es un tema cultural, obviamente esto se va a hacer complejo. Así que el panorama evidentemente es esperanzador hacia futuro. Si esta pandemia durara mucho más tiempo, seguramente tendríamos que hacer muchos más cambios en términos de la forma en que vivimos el teletrabajo. Creo que a medida que el teletrabajo se vaya estableciendo como una política permanente, y la mayoría de las empresas sí lo va a hacer con este modelo híbrido, esta conciliación trabajo y familia se debiera dar
de manera mucho más fácil. Y con esto termino. El otro día alguien me decía, ahora que los niños están en el colegio presencial, esto es teletrabajo, ¿verdad? Ahora estoy disfrutando el teletrabajo porque me conecto, aprovecho mis tiempos, no estoy preocupado que al niño se le cayó la conexión a internet, que se puso a conversar con los compañeros y una serie de cosas que la pandemia obviamente ha hecho más dificultoso en términos de conciliar trabajo y familia. Exactamente. Claudio, el subsecretario mencionó el tema productividad. ¿Qué han visto desde tu mirada al mundo tecnológico en cuanto a la productividad en esta nueva modalidad de trabajo? Estoy en absoluto acuerdo con el subsecretario respecto a los temas de productividad. En términos generales, y las cifras lo indican, que la productividad no ha bajado. No ha bajado, al menos se ha mantenido. Por lo tanto, yo creo que el tema de la productividad está relacionado también, hay cierto nivel de temor de pensar que no estoy trabajando. Por lo tanto, genero más reuniones. Muchas de esas son innecesarias, pero evidentemente hay mucho más conciencia porque se nota, yo lo noto con nuestros clientes, con nuestros partners, que hay mucha gente que está tratando de demostrar lo que hace. Estoy en un permanente decir, oye, mira, estoy trabajando, mira cómo está mi agenda, te comparto mi agenda para que veas lo que... Y creo que eso tenemos que ir manejándolo por lo que hablábamos recién respecto a cómo está la gente que trabaja en nuestro equipo. Nosotros tenemos que ser capaces de entregarles la confianza verdadera de saber que ellos están siendo profesionales y productivos, que no es necesario que tengan todos los días llenas sus agendas para saber que están trabajando, porque aparte necesitan espacios de pensé que. Y si están todo el rato llenos de reuniones, se está perdiendo eso. Entonces, ¿la productividad ha aumentado? Sí, o al menos se ha mantenido, pero tenemos que tener más conciencia de cómo teletrabajar. El teletrabajo requiere momentos de estudio. Nosotros tenemos una malla curricular interna dentro de la compañía que nos obliga a tener ciertos entrenamientos trimestrales. Si tú estás lleno de reuniones, no lo puedes hacer. Y no es justo que lo hagas el fin de semana. Por lo tanto, bloquéate un espacio para que hagas tus entrenamientos. No es necesario que tengas 9, 9 y media, 10, 10 y media, etcétera, reuniones todo el día. No es lo que esperamos. Esperamos que cumplas con tus objetivos, que te organizas de la mejor forma posible. Entiendo que puedes tener dificultades físicas, domésticas. Entiendo, hay que ser tenemos que ejercer un liderazgo muy empático y empático de verdad. No desde la postura de que sí, soy empático, no, sino de entender, ojalá, la realidad de cada una de las personas que trabajan en el equipo de uno. Entender si tienen hijos chicos, que es distinto si tienen hijos grandes. O sea, uno lo ve, lo palpa y tiene que ser empático con respecto a esa situación. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Para mí es mucho más fácil trabajar desde las 8 de la noche, que los niños ya los tiré a la cama y voy a trabajar de 8 a 10, pero de 12 a 4 no lo puedo hacer. Ok, veremos cómo nos organizamos. Claro. Veremos cómo nos organizamos, pero hay que entenderlo. Exacto. Hay que entenderlo, hay que y vivirlo muy cercano a las personas. O sea, sabemos que teletrabajar no es solo tomar un computador y irse a la casa, ¿no? Hemos aprendido que hay una madurez del teletrabajo, hay aprendizaje, hay momentos de desconexión. Todo ese ritual donde uno llegaba a un lugar de trabajo, después en la tarde apagaba su computador, tomaba el metro, tomaba su auto. Todas esas cosas hacían que uno cortara, los rituales importan, uno corta una situación para comenzar otra. Todo eso no está, es como un continuo, ¿no? El día es como un continuo. Entonces, el gran desafío también es cómo maduramos en el mundo del teletrabajo y aprendemos que aunque no estemos en nuestro lugar de trabajo, en una oficina, igual lo estamos desde otro lugar y que esos tiempos, esos límites debemos irlos poniendo, ¿no? Quería preguntarle a Marcel y a Nelson sobre el estudio Smart Work que tanto EY como Caja Los Andes, en conjunto con Fundación País Digital, tengo entendido que ya está en curso, no ha terminado todavía, ¿no? Pero
¿Hay algunos elementos que nos pudieran compartir que han identificado ya en esta medición? Pero para relajar. Efectivamente está en curso. Por lo tanto, hay ciertas conclusiones, insights que todavía no lo hemos desarrollado. Algo de lo poco que me han mostrado, yo unas cosas que me llaman la atención en los resultados es, se nota el proceso de aprendizaje en la respuesta. Ya. Se nota que como está hecho ahora, digamos, a mitad del 2021, y yo vi estudios el año pasado hechos por distintas organizaciones, se nota el aprendizaje de las personas. O sea, las respuestas hablan de que después de reaccionar, finalmente nos adaptamos y nos instalamos. Bien o mal, hicimos las cuestiones en la casa para que la cosa más o menos funcionara. Bien o mal, hicimos las cuestiones en nuestras organizaciones para que las cosas más o menos funcionaran. Y por lo tanto, el tema de la productividad, tal como ustedes dos lo mencionaban, está instalado de que al menos igual o mejor. El cansancio también está planteado. Y las ganas de que muchas de las gananciales de este proceso costoso se queden. Yo creo que hay cuestiones que uno puede derivar, o yo podría derivar. Nosotros habíamos normalizado hartas cosas, como por ejemplo, era normal para mí, y así no subo a nadie más, no ver a mis hijos y a mi mujer y a mi esposa tanto tiempo durante la semana. Bueno, parece ser que la vida es al revés. Lo normal debiera ser poder estar más tiempo con ellos y con ella. Y como que ese ganancial, yo quiero mantenerlo de alguna manera. Entiendo que van a cambiar las cosas, pero hay un aprendizaje. Y yo creo que se nota en la respuesta y vamos a ver que vamos a tratar de mostrar evolución en lo que hemos sacado de las respuestas, tanto de trabajadores como quienes están en posiciones de liderazgo. Nelson. Perfecto. Muy bien. Consuelo, bueno, mira, este estudio, como bien dice Marcelo, al igual que nos está pasando a partir de la pandemia, con lo que hemos estado comentando durante esta mañana, ¿cierto? Es una noticia en desarrollo, es parte de un proceso que estamos viviendo. La encuesta también es parte de un proceso que está en desarrollo, por lo tanto, sí uno ya puede vislumbrar algunas cosas. Primero, que en general hay mucha conciencia de que el teletrabajo en sus versiones full o híbrida llegaron para quedarse. ¿Ya? Eso los resultados así lo demuestran. Y el segundo punto que es interesante, preliminarmente todavía falta tener más información para sacar conclusiones más definitivas, pero que las empresas tenemos diferencias de percepciones entre lo que las empresas creemos que hemos hecho durante la pandemia para facilitar y para dar las oportunidades, mejores formas de trabajo a nuestra gente versus lo que los trabajadores perciben. Entonces, ahí hay que ver cuánto es comunicación y cuántos son aspectos en los cuales todavía nos queda mejorar en términos de entrega de facilidades y herramientas para que, ¿cierto?, los equipos puedan seguir desempeñando su trabajo. Ahí hay todavía un desacople, a lo menos en las percepciones de las empresas versus la de los equipos, ¿cierto?, respecto a estos puntos que he comentado. Pero, vuelvo a decir, es un tema que todavía nos falta tener más información para sacar conclusiones más definitivas. Perfecto. ¿Y cuándo lo van a tener? Porque esta es la primicia que queremos. ¿Cuándo vamos a tener los resultados, más o menos? Bueno, la encuesta está abierta, digamos. El trabajo de campo está en desarrollo. Esperamos tenerlo abierto de aquí a 2 semanas más. Y de ahí viene un proceso de reflexión, de alguna manera, digamos, en términos de los resultados y poder sacar los insights para poder compartirlo. Yo esperaría que a cada 3 semanas, será un mes, estaremos dándoles luces, digamos. Ahí nos invitan a comentarlo. O sea, de todas maneras. Es que hay cosas que son interesantes, como lo mencionaba Nelson, digamos, estas son noticias en desarrollo. Y una de las cosas bonitas es que cuando uno le pregunta a los trabajadores, responden por sí. ¿Sí? Pero cuando le preguntas a quien está en una posición de liderazgo, responde por otros. ¿Sí? Como empleador respondo por la empresa que me toca o por la gente. Entonces, las sensibilidades y la aproximación a los temas, como lo planteaba Nelson, se hacen ver. Y son interesantes, que todavía hay ese desacople que Nelson mencionaba. Y ahí el desafío de poder
aunar estas miradas, ¿no? Empatía de verdad, como lo mencionabas tú. Claro. O sea, al final Perfecto. vamos a llegar a ese punto. Claro, es parte del propósito del estudio, que nos entregue herramientas justamente para reducir, ¿cierto?, esos desacoples entre lo que perciben nuestros equipos versus el esfuerzo que están haciendo objetivamente la mayoría de las empresas, ¿cierto? Exacto. Subsecretario, ahí desde la mirada del gobierno, ¿cómo evalúan el rol que ha tenido la tecnología en este mundo cada vez más digitalizado que estamos viviendo? ¿Y qué consejo podría darle usted a las empresas y colaboradores para enfrentar este contexto de trabajo híbrido? Sí, a ver, bueno, la tecnología y la automatización llegó para quedarse, así como el teletrabajo llegó para quedarse, la tecnología también. Yo pongo un ejemplo siempre, que no es mío, pero me gusta repetirlo. La automatización es como una gran ola que se nos viene, ¿cierto? Y tenemos dos opciones. O no hacemos nada y esperamos que la ola nos golpee y nos revuelque en la playa, ¿cierto? O intentamos surfear la ola. Y surfear la ola es capacitarse, surfear la ola es reconvertirse, surfear la ola es subirse a estas nuevas tecnologías. Hoy día, bueno, desde el gobierno estamos con varias iniciativas, hay temas de capacitación digital, son súper potentes, hoy día hay cursos del CENSE gratuitos, online, en temas digitales. Hay un programa bien emblemático que se llama Mujer Digital, que lo lanzamos en conjunto con el Ministerio de la Mujer, que este año 2021 ya tiene 50.000 mujeres inscritas en temas digitales, computación básica, marketing digital, gestión de redes sociales, programación básica. Son hoy día 65 cursos disponibles a través de la página del CENSE, aprovecho para pasar el dato, gratuitos, online e ilimitados, súper potente. Pero además, no solo eso, estamos modernizando las instituciones. Este año aprobamos la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, que también es súper relevante. Hoy día la Dirección del Trabajo, a través de la modernización, en que va a tener los contratos de manera electrónica y toda la información, no solo va a poder fiscalizar mejor, sino que elaborar mejores políticas públicas, porque vamos a tener toda la información online. Hace algunos días atrás se aprobó la ley que permite el finiquito electrónico, que es muy importante, no solo por los ahorros en tiempo y en recursos, sino porque además es subir a las relaciones laborales a este carro de la tecnología. Así que la tecnología llegó para quedarse, hay que seguir obviamente en esta senda de automatización. Automatización no es sinónimo de pérdida de empleo. Los países que lo hacen bien son más los empleos incluso que se crean que aquellos empleos que se destruyen producto de la automatización. El desafío está en que no siempre los empleos que se crean son en los mismos lugares y para las mismas personas que aquellos empleos que se destruyen. Y por eso que hay que estar súper encima en términos de prospección del mercado laboral, viendo cuáles son los empleos que se están destruyendo, cuáles son los empleos que se están creando, tomar a esas personas, acompañarlas, capacitarlas, reconvertirlas, para que obviamente sea un beneficio hacia ellas. Excelente. Y Claudio, tú desde el mundo de Cisco, desde la tecnología, ¿cómo ves el rol de esta digitalización y tecnología en este mundo del trabajo? Bueno, como lo han dicho acá, la tecnología existe, está y sigue avanzando. Con la incorporación del 5G, más aún, o sea, más conectividad vamos a tener y vamos a tener mayor inclusión, que también hemos hablado acá, porque muchos trabajos hoy día pueden ser realizados, que son, por ejemplo, la industria minera, que es una industria esencialmente masculina, llamémoslo así, puede incorporar muchas más mujeres en toda la robotización de los procesos, y porque esos van a estar conectados a una red de menor latencia, etcétera. Por lo tanto, eso continúa avanzando, está y va a seguir desarrollándose y en una forma vertiginosa, absolutamente exponencial. Lo otro que es importante, que es un gran desafío, es la seguridad, porque tanto las empresas como las personas tienen que trabajar en forma segura y confiada. Segura desde la parte de vista de la industria que existe hoy día de los ataques a la seguridad de las compañías. Eso yo te diría que es una de las grandes problemáticas que se están viviendo hoy día y mayor aún relacionado con la hiperconectividad que está habiendo. Los ataques de ciberseguridad pueden venir de cualquier elemento que esté conectado a una red, por lo tanto tiene que haber una securitización total de las redes. Y es ahí donde nosotros estamos poniendo principal énfasis. Nosotros hoy día nos transformamos en la empresa número 1 a nivel mundial de ciberseguridad, acá en Chile también, lo que hace que
estemos muy presentes y asesorando a todos nuestros clientes y al gobierno respecto a temas de ciberseguridad. Pero la tecnología cumple un rol fundamental, pero no es tecnología por sí sola, porque la tecnología es operada por personas. Tenemos que tener más gente capacitada en temas tecnológicos. Nosotros también ahí aportamos al país con Networking Academy, donde tenemos muchos estudiantes estudiando carreras de ciberseguridad y redes principalmente. Hay que incorporar más a la mujer al mundo de la tecnología. Conversábamos fuera de pantalla que solamente el 13% de los estudiantes de tecnología en nuestras academias, en la academia de nuestros partners, son mujeres. Por lo tanto, hay que impulsar. Nosotros somos fieles creedores de que la mujer es un tremendo aporte a la industria tecnológica. Por lo tanto, nuestra composición en nuestra empresa de mujeres es más sobre el 30% de mujeres que trabajan en Cisco, lo cual es una cifra importante en la industria tecnológica, y creemos que tenemos que seguir aportando al país desde esa óptica. Afortunadamente, siempre hemos tenido las puertas muy abiertas en las empresas y en el gobierno para poder ir a conversar de estos temas que son críticos para el desarrollo del país y para la evolución de los trabajadores, para la evolución de las empresas y la evolución necesaria que tienen que tener las empresas respecto a lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia. Por supuesto. 3 grandes temas, ¿no? Tecnología al servicio de las personas y del trabajo, la ciberseguridad y las mujeres en el mundo tecnológico del trabajo, ¿no? Fernando, Marcelo, desde el mundo de la salud ustedes también tenían desafíos e iniciativas en el tema tecnológico y de digitalización. Si nos pudieran contar un poco sobre eso. No te escuchamos, Fernando. Ahí. Disculpa. Ahí. Primero que nada, es evidente, quiero tomar el tema de género que se mencionó recién, porque es evidente que hay un cambio en costumbres, hay un cambio cultural en avance, a partir del teletrabajo y de las tecnologías, que se da sobre la necesidad de un cambio previo, ¿no es cierto? Y que yo creo que es importantísimo aprovechar la oportunidad para eliminar los estereotipos, cambiar la dinámica que tenemos en las casas en lo que se refiere a la distribución de tareas. O sea, esto me parece que es algo esencial. La mejor inversión en este momento que puede hacer un país, que puede hacer una empresa, es ayudar a terminar o a controlar la transmisión de COVID, porque eso va a facilitar las cosas. Pero las medidas que se adoptan tienen impacto sobre la economía, sobre la salud en temas que no son COVID, salud mental, bienestar psicológico, derechos humanos, seguridad alimentaria, en fin. Una cantidad de cuestiones que incluyen también situaciones de violencia de género que se dan en estas condiciones. Por lo tanto, es importantísimo tomar bien en cuenta estas cuestiones, ya vamos a decir desde el punto de vista de la población general. La OMS ha producido guías para prevenir la transmisión de COVID en el lugar de trabajo, que son guías que conversan con las guías de la OIT. Y me parece, no me quiero extender sobre eso, pero en esas guías hay un capítulo dedicado a las tecnologías y cómo, digamos, se pueden o se tendrían que rediseñar protocolos y procesos para el teletrabajo, evaluar qué puestos y qué tareas laborales específicas se tienen que cumplir, dar capacitación, etcétera, etcétera. Pero además está el reto de dar servicios de salud y de hacerlos más eficaces, más eficientes. Antes de la pandemia ya Chile tenía en el hospital digital un modelo bien interesante, que eso ha ido avanzando. Y para nosotros, lo más reciente y súper destacable como producto de la pandemia es el programa Saludablemente, que es una iniciativa en la cual la OPS está muy interesada y que uno de los pilares que tiene es la atención remota de temas de salud mental.
Pero esto es un proceso bastante complejo y precisamente la autoridad nuestra en este tema es Marcelo, así que yo te paso a vos, Marcelo, para que profundices un poco más del reto en salud. Gracias Fernando. No, yo lo resumo muy al punto. Nosotros hemos identificado, en nuestra visión siempre tiene que ver con lo regional, y a veces es un gran desafío que tenemos que algún lineamiento o recomendación técnica pueda ser aplicada en un país de la dimensión como puede ser continental, como Brasil o algunos de los territorios insulares del Caribe, ¿no? Por eso siempre nos concentramos en estándares y en orientaciones más técnicas. Un punto, digamos, hacia el futuro, respondiendo a la pregunta, tiene que ver con lo que se decía antes del liderazgo. Hay un tema acá que es clave, que hay que repensar y establecer el concepto de un liderazgo multisectorial. Acá cualquier medida tiene que ser discutida entre sectores. El hecho de que salud dice quedarse en casa impacta y hace que tienen que participar todos los sectores de gobierno, la sociedad, la academia, la sociedad civil, es un nuevo paradigma. El otro tema tiene que ver con la legislación. La legislación en la gran mayoría de los países tiene que ser actualizada para que acompañe los procesos de transformación digital gubernamental. Lo vemos a diario en temas cómo deben modernizarse las legislaciones, en particular de temas de telemedicina, privacidad de los datos, encriptaciones, el uso de pasaportes digitales. Es decir, hay un montón de vacíos en la legislación que, si se quiere que esto sea sostenible, tiene que actualizarse. El otro tema tiene que ver, que también se mencionó, nosotros estamos más trabajando con el concepto de la alfabetización digital en la formación temprana, es decir, hay mucho curso de especialización, pero cuando las personas ya se graduaron. Acá el cambio de paradigma hay que tomar un poco como modelo lo que se hizo en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, que el gran éxito de todo eso fue que se está incorporando desde la escuela primaria los conceptos de vida saludable, comida saludable. Eso tiene que ser parte de la formación profesional. Hoy el modelo educativo hace que una persona se forma y después que se forma se especializa en el tema de tecnologías de información, y habría que invertir un poco ese concepto. Tema de infraestructura ya se mencionó con el concepto de una conectividad inclusiva. Nosotros en el continente todavía hay 400 millones de personas desconectadas totalmente o conectadas, como si pudiéramos decirlo en términos de salud, con un falso positivo, que son celulares que lo máximo que permiten a lo mejor es un mensaje de texto. Hay una palabrita que se viene hablando hace miles de años, pero que hay que ponerla como política pública, que tiene que ver con interoperabilidad y tiene que haber acuerdos. El gobierno canadiense es un ejemplo de esto, de establecer lo que llaman los Data Sharing Agreements. Tiene que haber acuerdos formales de intercambios de datos entre los diferentes sectores de gobierno. Datos de salud son de interés, en este caso de trabajo. En el Caribe es fundamental conectar datos de salud con los sectores que manejan el turismo, y así dependiendo la economía de cada país. Ciberseguridad, hay todo un mundo alrededor de ciberseguridad y los registros médicos. Y por último, el tema de la infodemia, que cada vez va a ser más grande, el cómo controlar no solamente la información falsa, sino el exceso de información. Y cierro con un punto, por si les sirve para complementar esta encuesta que están desarrollando. Hay varios estudios muy interesantes para complementar encuestas con hacer el análisis de lo que la gente está buscando en los buscadores. Me gusta siempre mencionar, hay un libro que para mí fue una lección de vida, se llama Todo el mundo miente, donde la teoría del estudio de la Universidad de Harvard es el estudio, muestra que muchas veces las personas no son 100% sinceras en las encuestas, pero sí son 100% sinceras cuando se sientan solos en un buscador y comienzan a buscar información. Entonces, esto podría ser un complemento interesante a todo este trabajo fantástico que están haciendo con esta encuesta. Cierro con esto, gracias. Excelente, Marcelo. Otro gran tema ahí, ¿no?, que tenemos. ¿Cómo manejamos toda esta información que estamos generando a partir
de la tecnología, de la digitalización. Bueno, subsecretario, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y quisiera hacerle a usted la última pregunta. De cara al futuro del trabajo y considerando que hay definiciones y acciones por tomar, me gustaría que nos pudiese comentar cuáles son los principales desafíos y algunas de las iniciativas en esta línea que están gestándose en su cartera. A ver, desafíos en materia laboral tenemos muchísimos, ¿ya? Si tuviera que hacer un resumen del resumen, me atrevería a mencionar al menos 5 grandes líneas. El cambio demográfico. Nuestro país es un país que envejece demasiado rápido. En los próximos 20 años vamos a duplicar nuestra población de adultos mayores. Lo que a Chile le va a tardar 20 años, a países como Inglaterra le tardó 75 años, Estados Unidos 60 años, Italia 55 años. Cambio demográfico. Cambio migratorio. También lo hemos visto, ¿cierto? El cambio migratorio ha sido súper potente en nuestro país. También es un desafío en materia laboral. El año 2014 teníamos alrededor de 440.000 personas migrantes en nuestro país. Hoy día, 5 o 6 años más tarde, hemos casi cuadruplicado esa cifra. Según datos del Departamento de Extranjería, hay alrededor de 1,5 millones de personas migrantes. Y eso también es un desafío en materia laboral porque vienen a nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades y por lo tanto tenemos que generar esos espacios. Cambio climático. El cambio climático también significa un desafío en materia laboral. Según la OIT, serán alrededor de 18 millones de puestos de trabajo que se van a crear producto de la transformación energética en el mundo laboral. Cuarto lugar, el cambio tecnológico. Ya lo hemos conversado latamente, la automatización llegó para quedarse y por lo tanto es un tremendo cambio. Y agregaría un quinto desafío, el cambio cultural, que ha sido parte también de lo que hemos conversado hoy día. Corresponsabilidad, cambio cultural en materia de teletrabajo y yo sumaría, y lo decía muy bien Claudio también, más mujeres en carreras STEMs. Ahí tenemos un gran desafío. ¿Cómo sumamos más mujeres a las carreras de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas? Ahí tenemos un desafío pendiente. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. ¿Quién está hoy día creando mayoritariamente la inteligencia artificial en el mundo? Hombres, mayoritariamente. Hay mujeres que lo hacen. Y la inteligencia artificial se crea en base a algoritmos que toman decisiones por nosotros. Y esos algoritmos hoy día están siendo creados por hombres, con sesgos de hombres. No digo que sea ni mejor ni peor, pero sería bueno un equilibrio, ¿cierto? Y por lo tanto ahí también tenemos que seguir sumando más mujeres. Así que yo en ese resumen del resumen diría que esos son 5 grandes desafíos en materia laboral: el cambio demográfico, cambio climático, cambio migratorio, cambio tecnológico y obviamente el cambio cultural. Excelente. Bueno, desde ya les agradezco a todos por haber participado el día de hoy en esta grata conversación sobre un tema del cual podríamos estar hablando mucho rato. Quiero agradecerle al subsecretario, a Marcel, a Claudio, a Nelson, a Fernando y a Marcelo por esta conversación, por el tiempo que dedicaron y creo que nos vamos todos con un gran desafío. Es cómo seguir construyendo y desarrollando las mejores prácticas en el tema de trabajo, salud, conciliación, en pro de las personas, de las familias, de las empresas y sobre todo nuestros equipos de trabajo. También gracias a todos quienes se conectaron y nos acompañaron hoy en este panel de conversación.